Muy buenas noches, ondas adictos, ¿qué tal todo? Aquí estamos como cada jueves a las 10 de la noche. Hoy tenemos un grupazo, Status of the Dark. Es un grupo de metal oscuro moderno. Y espero que os guste. Hablaremos del single nuevo que tienen de Days It Cast y hablaremos también de sus inicios, de cómo empezaron en la música, cómo se inició todo. Aquí están ya pidiendo entrar. Pregunta, ¿queréis colaborar? Podéis colaborar perfectamente porque es para vosotros. Merced, buenas noches, buenas nit, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, ¿Nadie? Valentín? ¿Está bien todo ¿Todo o qué? bien, todo bien? Sí, señor. Muchas gracias por esta oportunidad y por tu tiempo para la entrevista. Nada, pues muchas gracias a vosotros por formar parte de la familia Ondas Desorbitadas, que sabéis que tenéis vuestra casa aquí para lo que me necesitéis, ¿vale? Y tanto, muchísimas gracias. Es un honor. Y a los Ondas Adictos, que este programa se hace para ellos, que cualquier pregunta que tengan, amablemente la responderemos. Y nada, chicos, llegó el momento de las presentaciones. Muy bien. Pues empezamos por mí. Yo soy Noel, soy vocalista de la banda. Y bueno, aquí a mi izquierda tengo a Marc. Yo soy el bajista, canto. Y a la derecha tenemos a Ángel y Iván, que es nuestro batería, que no ha podido unirse con nosotros esta noche por motivos personales, pero que bueno, hubiera estado encantado también de poder pasar un ratito charlando. Bueno, para la próxima. Exacto. Mira, hoy tenemos al terrorista de la música, Oh, Monanit, un crack. sí, Gracias por, gracias Alejandro. por Sí, es Alejandro. La Alejandro, verdad es que, por perdón, perdón. juntarnos hoy aquí a la charla tan amena, ¿no? Y tanto, y tanto. Queremos dar nuestro agradecimiento público también a Alejandro de Terroristas de la Música por la labor que está haciendo, dando el apoyo a todas las bandas a nivel nacional. Se te quiere, ¿Qué mono, se te quiere. tanto? Es mi mono favorito. Bueno, chicos, ya sí, a ver qué dice. Izquierda, a la derecha, una birra. Bueno. El vino. Ay, vino, vino. Bueno, chicos, si me veis, normalmente aparte de que me habléis un poco de vosotros, ¿no? De los integrantes del grupo, hablame un poquito más sobre la persona, sobre vuestra persona, lo que queráis contarnos a los que nos están viendo hoy. Sobre nuestra persona, pues yo diría que en mi caso no soy el estereotipo o al menos pienso yo, ¿no? De cantante de metal. Yo vengo del mundo clásico. Eh, no soy, esto podrá parecer un poco contradictorio, pero no soy una persona que activamente escuche mucho metal. Me ha gustado mucho más rock, grunge, incluso black metal. Me pasé directamente a escuchar, me flipa el black metal. Y bueno, y luego todo el estilo gótico, pues bandas como Lacrimosa, por ejemplo, que me encanta. Eh, y el mundo gótico en general siempre me ha gustado mucho. Esto también he de decirlo. Que se va incluso más a estilos que no son metal, per se. Verdaderamente se nota, ¿vale? En el Statue of the Dark se nota ese estilo gótico que tú hablas, ¿no? Que- A la hora de esas pinturas en la cara, ya hablaremos un poquito de ese tema, pero se nota que ahí le habéis querido dar vuestro toque gótico, ¿no? sí, y tanto. Y tanto. ¿No? Sí, bueno, básicamente nosotros, bueno, prácticamente, ahora hablo por mí, pero bueno, si me permiten mis compañeros también puedo dar alguna pinceladita, pero bueno, en resumen, para mí, al menos hablo por mí, eh, creo que Noel, aparte de un perfecto frontman, es como prácticamente el cerebro pensante de casi todo esto. Yo cuando entré en Status estaba la banda un poco en ascuas, estaba ahí que no sabíamos bien cómo continuar el proyecto. Él, a base bueno, de insistir, me acabó convenciendo.
Cuando ya desistió de intentarlo, al final fui yo el que fui a él. Y entonces, pues al final nos embarcamos en esta aventura. Y a raíz de eso, bueno, el guitarrista que estaba antes, pues se marchó. Y después entró Isaac, el guitarrista que ya no está con nosotros. Luego entró Iván, que es el batería. Y luego entró Ángel. Y bueno, yo personalmente, entre Iván y yo, tenemos un poco el rol de los graciosillos, yo creo, ¿no? Al final somos los que hacemos más bromas y tal. Luego Noel es el más responsable. Ángel es un tío que es una bestia tocando la guitarra, pero es el más calladito. Al menos yo opino eso. Pero sí, yo creo que somos bastante en cuanto a lo que hace cada miembro, al menos en cuanto a carácter y forma de ser, somos un poco estereotipo, ¿no? Siempre está el que es más callado, el que es más gracioso, luego el que es más responsable, y yo creo que lo llevamos bien. Sí, sí, sí. Ahora le toca el callao. Exacto. No, yo eso, entré un poco de rebote en el sentido de que me lo ofrecieron y yo sin conocer mucho de nada, ni del estilo ni de nada, dije, bueno, venga, para adentro. Y me metí y no sé, pese a que sí que es verdad que no es un estilo que personalmente escuche, yo suelo escuchar eso, más metal progresivo, guitarristas en solitario, que si Friedman, Petrucci y todo esto. Así que no sé, me mola a la hora de componer, ahora las cosas nuevas que estamos haciendo, poder poner esa parte mía ahí y luego de cara a futuros directos poder tocar cositas chulas. Eso me motiva bastante. Y no sé, yo soy callado, pero sí, porque siempre he sido reservado en el sentido de no timidez, sino si yo escucho la conversación, si pienso que puedo aportar algo, lo suelto. Sí, Si no, sí, porque luego one to one no te considero, quiero No, decir, una vez, y sobre todo si le interesa el tema, es riqueza hablando, quiero decir. exacto, sí. Sí, sí, sí. Somos un buen tándem en ese sentido, diría. No, pero para el directo no puede ser muy tímido, ¿no? A la hora de Uy, tocar. se no, la transforma. verdad que en directo Se sí que es transforma, verdad sí, que sí. voy bastante a mi bola y eso me permite, bueno, supongo que iremos subiendo cositas del directo que hicimos, pero se me permite pues meterme en mi mundo, pegar mis cabezazos, mis bandazos y no sé, es eso, no me considero tímido justo por eso, porque aporto lo que en ese momento siento que me pide el cuerpo o la cabeza, de forma elocuente o moviéndome. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿queréis contarnos algo más de vosotros? O... Bueno, yo no he dicho nada en cuanto a preferencias musicales porque es que no acabaríamos, yo creo. O sea, Muy interesante. no, escucho de todo. Sí que es verdad que el industrial y el gothic, desde que era más renacuajo, sobre todo con Marilyn Manson y este tipo de artistas, siempre he sido muy, 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 muy fan y muy seguidor de este rollo. Y cuando Noel me lo propuso, dije, wow, es una buena oportunidad para poder empezar a hacer, pues eso, lo que desde chiquitillo me hacía mucha ilusión. Pero en general escucho de todo, desde música clásica hasta black metal. También soy muy, muy fan del black metal, es uno de mis géneros favoritos. Hasta industrial, pasando por el gothic metal, progresivo, rock progresivo, death metal progresivo, bueno, cualquier tipo de metal progresivo prácticamente. Doom, escuchamos de todo, todos. Sí. Somos bastante melómanos. Mm. Yo creo que ninguno se queda corto, cada uno escucha bastante Sí. bebe de varios sitios. Entonces yo creo que eso también es una riqueza musical a la hora de componer Por supuesto. y a la hora de grabar. Cada uno tiene sus aportes que son, bueno, a mi juicio son enriquecedores y por eso salen los temas que salen también, en parte por eso. Pero digamos que el esqueleto principal, mente mastermind, yo creo que es él. Aunque pasa que es muy humilde y no lo dice. Pero sí. ¿Y qué grupos son de Doom Metal? My Nine Blind, cosas por De ahí. Doom, mira, de Doom me gusta, por ejemplo, mucho Draconian. Ha sido Draconian, a mí soy mucho muy también. fan, muy seguidor. Luego también me gusta mucho Swallow the Sun, por ejemplo. Todo lo que viene de ahí del norte a mí me fascina. Sí. Es que para mí lo hacen todo bien, ¿sabes? O sea, Sí. como hasta tropezarse por la calle lo hacen bien, ¿sabes? Es como, no sé, soy muy, muy fan de... Sí, el Doom también es un género que me gusta mucho. El Stoner también. Es que, no sé, es que no, ya te digo, no acabaríamos. O sea, así en resumen te diría que yo me considero una persona muy melómana. Mm.
Desde luego. Disfruto mucho de muchos géneros. A veces jugamos a eso de, venga, vamos a enviarnos cosas que no has conocido. Sí, exacto. Sí, muchas veces nos enviamos. Él me envía Sí. unas canciones que yo no de grupos que no conozco y yo hago lo mismo con él. Pero sí, el post-rock también me encanta, post-metal, todo esto me fascina. ¿Y la estética, de dónde viene esa estética? Yo creo que bebe mucho del gótico, ¿no? En Sí. general. Sí, fue una manera un poco el espíritu de Status of the Dark cuando comenzó, porque como digo, no era un género en el que yo tuviera bagaje. Voy a intentar hacer algo que no he tenido los cojones de hacer antes, por decirlo de alguna manera, y el resultado final a lo mejor no es tan así, ¿no? Pero el espíritu era ese. Vamos a mezclar cosas, tampoco quiero indagar demasiado, ¿no? A ver qué sale. Y así surgió Castov, de hecho. Fue un tema que a priori era guitarra, batería y no había nada más y era como, ostras, ¿qué pasa si metemos elementos EDM, ¿no? ¿Qué pasa si metemos elementos clásicos? Y un poquito fue eso. Luego cuando pasa el tiempo, y esto es algo que nos pasa a los músicos, dices, ahora mirando atrás, digo, ostras, esto lo hubiera hecho diferente, ¿no? Pero bueno, también es bueno, ¿no? Porque tienes oportunidades con cada tema nuevo de experimentar y es obvio y creo que es algo que nos pasa a todos los músicos, ¿no? Que cuando pasan los años y miras atrás y dices, ostras, esto lo hubiera hecho de otra manera. Pero bueno, es parte del aprendizaje al final. ¿Y tienes alguna simbología, este maquillaje? Porque veo que hay un círculo en la frente, ¿verdad? Sí, exacto. Ese círculo, Exacto. ese círculo. Sí, esto simboliza un poco el sentido del nombre, ¿no? El estado de la oscuridad representado por un eclipse lunar y sería un poco eso. Pero más allá del nombre, que incluso puede llegar a resultar pues, es un poco raro, ¿no? Status of the Dark, es... y creo que los temas la mayoría hablan bastante de esto, ¿no? Del contraste que sentimos las personas a nivel emocional, donde puedes transformar un sentimiento negativo en algo positivo. Desde un aprendizaje a saber darle la vuelta, extraer la parte positiva de las cosas, ¿no? Es como un viaje emocional. La mayoría de nuestros temas hablan de eso. De vivencias, de experiencias, por supuesto, aunque siempre se intenta, o la idea es que esto es el reto para muchos músicos, que la letra que tú hagas o el mensaje que quieras tú dar pueda hacer que otras personas se sientan identificados. Es la manera de conectar, ¿no? Y que lo hagan suyo. Ese tema por un mensaje que a lo mejor han interpretado para una vivencia personal propia, ¿no? Sería un poquito eso. Sí, al final son parte de vosotros, ¿no? Cada letra. Exacto. Porque tiene mucho de vosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sin duda. Totalmente. Y según vamos avanzando como familia, porque para mí no a nivel nuestro no somos una banda que tocamos y nos vamos. Hay una relación, ha habido, pues como bien decía Marc, ¿no? Un progreso, y realmente somos unos amigos que inicialmente no era así, porque es como que nos conocimos, ¿no? Sí. Pero para mí era importante conectar emocionalmente, porque si no, de alguna manera, yo no creo, y habrán bandas que no funcionan así, y es súper respetable, pero por cómo yo funciono a nivel personal, necesito esa conexión para poder hacer cosas que considere, ¿no? Importantes o relevantes. Y el nombre del grupo, Status of the Dark, para vosotros, ¿qué significado le dais? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene para vosotros, para cada uno de vosotros? Pues un poco lo que comentaba, ¿no? Ese contraste donde el estado de la oscuridad, donde puedes encontrar luz en la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Es lo que comentaba un poco a nivel de los sentimientos. Sentirse triste puede ser muy bueno, creo que, o sentirse muy feliz, porque la tristeza
tristeza sin la felicidad no tendría ningún sentido. No habría la polarización, ¿no? Sin un sentimiento no puede existir el otro. Sin luz no existe la oscuridad y viceversa. Entonces, un poquito lo que reflejan un poco los temas, o es al menos lo que a nivel de producción intentamos buscar, ¿no? Contrastes. Contrastes. Y para mí el contraste es siempre una fórmula que me gusta. No hay nada que me aburra más que un tema que es lineal, plano, aunque a nivel de producción esté muy bien hecho, ¿eh? Entonces es un tema, al final es un tema personal también. Sí, voy muy en la línea de lo que dice Noel también. También a mí, por un tema espiritual mío personal, pues también tiene muchísimo sentido lo que él ha dicho, de encontrar la, bueno, como la llama que te ilumina, ¿no? Exacto. Dentro de la oscuridad. Mm. Y es lo que te sirve de guía, ¿no? Al final para desbloquear cualquier situación compleja de la vida. Y bueno, para mí tiene muchísimo sentido el nombre de la banda por eso también. Entonces, pues bueno, en resumen es un poco eso. Sí. Eso es lo que ha dicho él, básicamente. Ujú. ¿Y el hablador quiere decir algo o no? Bueno, y en cuanto a temas significados y tal, sí que quizá lo paso un poco más por alto. Lo que al final valoro más y entro más de lleno es siempre en el aspecto musical. Y sí que está ese pequeño puente entre lo emocional y lo musical en cuanto a contraste, porque los temas que estamos haciendo tienen justamente eso. Tienes partes muy movidas, que a lo mejor en un tema emocional pueden ser ese agitamiento de tu vida diaria. Luego algo, un estribillo súper épico y bonito que puede ser, pues lo que comentan ellos, de ese momento de, no sé si la palabra es catarsis, pero como De de, lucidez, ¿no? sí, o de revelación, como queréis llamarlo. Pero sí, me gusta más siempre pensarlo todo a un nivel musical, volcar ese dinamismo musicalmente más que a lo que haga sentido. Ujú. Muy bien. Y Noel, ¿cómo fue la estructura del grupo? ¿Cómo empezaste a juntar esas piezas del puzzle para conseguir... eh, Pues sí, Didi. no, inicialmente era un proyecto únicamente de estudio, sin ningún tipo de miramiento o proyección a que fuera una banda algún día. Entonces, había un guitarrista en su momento que ya no forma parte en esa primera fase. Y el resto de músicos eran todos músicos de sesión, de todo el mundo. Había un bajista de Venezuela, un batería de Colombia. Tenía muy claro también que debía ser todo orgánico, ya que había una carga de sintetizadores, de secuencias, etc. Me interesaba mucho que fueran instrumentos orgánicos. Y especialmente que no es algo que, como norma general, tenga un peso importante, quería, porque yo soy un enamorado del bajo, no sé tocarlo, y quería que el bajo tuviera un peso especial. Por eso, desde el primer tema, en este caso Castov, hay un slap, un pasaje de bajo con slap. Yo diría que en todos los temas el bajo es súper importante. Sí, destaca mucho. Y no es algo que sea común en este. Normalmente el bajo tiene la parte del low end, pero no está definido, o sea, está más como un apoyo, ¿no? Y, la verdad es que los primeros temas Castov tuvo buena acogida a escala muy pequeña, ¿eh? Pero yo siempre lo menciono, hay una persona que creo que está conectada, no habla español, y me envió un mensaje, sí, es Mer, BUNSOTD OK Fans. Es una cuenta de fans de Status of the Dark en Escocia, de hecho. Y hostia, esta persona, cuando publicamos Castov, me envió un mensaje privado y me dijo, ostras, he estado pasando una época muy chunga y escuchar tu canción era justo lo que necesitaba. Valentín, ¿qué te voy a contar? Si una persona te dice eso, da igual que te siga una persona, pero si una persona ya te dice sí. eso, dices, ostras, esto merece la pena, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y luego publicamos Black from White, igual, o sea, poco a poco, teníamos pocos oyentes y seguidores, realmente. Y a partir de ahí, igual me voy a adelantar a alguna pregunta que ibas a hacer más tarde,
surgió a través de Facebook una posibilidad de colaborar con Chris Harms de Lord of the Lost. Bueno, era envíame a todas las bandas, a nivel general. Hemos pasado muy mal por el COVID y el confinamiento. Esto ha hecho mucho daño a la música y a las bandas, porque al final tocar en vivo es el oxígeno para que las bandas puedan tener una pequeña entrada económica y poder, y digo, bueno, depende de la escala. Y era, puedo poner mi voz en tu canción o cantar contigo, envíame una demo a tal sitio, y si no recibes respuesta o no eres seleccionado, no te lo tomes a mal, obviamente. Y la única condición era esa, bueno, ir a 50% de royalties, obviamente. Y yo lo envié, había el tema United, la primera versión, lo envié y pensé, no va a contestar. Y contestó, y, y ahí se abrió el cielo. Fue brutal, porque realmente es una banda, Lord of the Lost, que es un referente, ¿no? Dentro de la escena metal industrial. Bueno, ya han ido cambiando de Un poco de estilo. sí, diríamos alternativo, sí, metal, con toque gótico. Y aquí fue cuando colaboró, digamos, cantamos en el tema los dos, de hecho. Hay gente que no tiene muy claro cuando canta él y cuando canto yo. Porque al ser los dos barítonos, pues, y voces más bien graves, pues no se distingue. Bueno, obviamente para mí es evidente, pero para el oyente de fuera no. Y, y a partir de aquí fue el momento en que pensé, vamos a llevar esto al directo. Y vamos a buscar músicos y es un poquito aquí el lazo con lo que ha dicho Marc antes. Fue en este punto donde lo vimos claro. Perdón, que soy famoso por hablar mucho. Nada, hombre, nada. Tú habla, yo te dejo que hables. Exacto. Hoy hemos quedado para hablar, ¿no? Exacto. Y es vuestro momento. Habéis sacado un nuevo single Sí. de Day y Cars, De ¿no? Dice Cast, sí. De Die Cast. Sí. Háblame un poco de Die Cast. The Dice Cast es un tema especial. Habla la traducción al español sería La suerte está echada. Fue lo que dijo César al cruzar el río Rubicón con su ejército. Y era como esos momentos en la vida, esos puntos donde tienes que tomar una decisión que te cuesta mucho, y sabes que cuando la tomes no va a haber un retorno posible, el punto de no retorno que le decimos. Y habla de esas personas que cuando tienes estas circunstancias de la vida, que todos las hemos tenido, o las tenemos, o las tendremos, tienes gente a tu lado que está contigo y te apoya. Y lo curioso y lo mágico es que una vez te acompañan en este proceso, las relaciones salen reforzadas y más fuertes. Y ahí vienen esos amigos que tienes luego toda la vida, ¿no? Porque has tenido ciertas vivencias especiales con ellos. Y en definitiva el tema vale un poco de esto. Ha funcionado muy bien, Sí. porque obviamente en Spotify el tema que más reproducciones tiene es United, con Lord of the Lost. Pero este tema de Dice Cast en 2 meses y poco. Ha superado cualquier No, single. sí, o sea, Bueno, excepto United. excepto United, se ha puesto en el top 2 después de United, que obviamente la exposición que ha tenido United es obvia por la colaboración y con quién es y demás. Pero o sea, está cogiendo cifras que otros temas, como Cast Off, que lleva 3 años fuera, lo va a pillar pronto. Sí. O sea, realmente ha sido una sorpresa. Y producción, grabación y todo esto, cuéntame, ¿dónde se hizo? Aquí, lo hacemos todo aquí. Somos una banda autoproducida. Tengo la suerte de tener un estudio que en su día fue un regalo de mi querida esposa, que dijo, oye, vamos a transformar este espacio para que, para que tengas un sitio donde poder crear. Habían cosas, obviamente, que yo ya había ido adquiriendo, pero hubo una inversión importante. Tengo aquí una cabina que me construí, que ahora sería un poco rollo, pero me construí para poder cantar
y que no nos echaran de la comunidad de vecinos, sonorizado y demás. Lo grabamos todo aquí. Yo en su momento estudié sonido profesional, soy un friki del audio, me encanta, puedo tirarme horas y lo hacemos todo aquí. Nos autoproducimos, grabamos, yo lo mezclo y dependiendo del tema o lo hemos mandado a masterizar fuera o el último, por ejemplo, lo hice yo aquí también. Y estoy muy contento, la verdad es como suena y demás. Y verdaderamente, ¿qué feeling ha tenido el tema con The Day Cast con los fanáticos? Eh, Ha gustado mucho, yo creo que ha gustado mucho, pero claro, si lo comparamos con Cast Off, es la noche y el día, ¿no? A ver, Claro, sí, sí. eh, Es muy diferente. Son dos temas muy diferentes. claro, entonces los pocos, y digo pocos porque si a lo mejor es esta audiencia y de superfans que le dice Spotify tienes un 10% o un 5%. Hemos llegado a nuevos oyentes y eso está genial, porque una de las cosas que nos ocurrió en Spotify con United es que tuvimos picos de 60.000 oyentes. Sí, yo vi 80K. Sí, sí, igual. Yo no he localizado él porque Ángel preguntaba justamente, pero que Sí. un cohete. Yo O sea, las cifras de cuando salió recuerdo 80.000 oyentes y al poco 300.000 reproducciones. sí. Una salvajada. Una salvajada, sí. Una locura. Entonces, claro, evidentemente esos oyentes no estaban por nuestra cara bonita, ni mucho menos, ni por nuestra música. Eran porque nos acompañaba, íbamos de la mano de una banda con mucho más peso. Pero sí que es cierto que muchos de esos oyentes se han quedado con nosotros. Otros, pues oye, no, es normal. Y es algo que esperábamos y que yo lo comenté y bueno, éramos todos conscientes, ¿no? Esto va a bajar, es normal. Y ahora se trata de ir trabajando y creando música e intentando mantener una audiencia interesada, digamos, en nuestra música. ¿Y cómo se empezó a hacer el single? El tema creativo, ¿cómo empezó? A nivel creativo, nos juntamos bueno, como siempre, con varias ideas. Normalmente empieza todo con un estribillo, ¿no? Eh, yo, lo último eso es una manera de trabajar que tengo yo, pero no es cada uno lo hace de una manera. Pocas veces, aunque algunas, sí que empiezo con una idea de lo que va a ser la melodía vocal, pero normalmente empiezo con progresiones, con ideas, pues metes una secuencia, dices, ostras, esto pues lo podríamos hacer así. Y fue un poco así, fue un poco progresivo a nivel de composición y producción. Y como siempre hay una primera versión y la que acaba yendo a grabación es la número 15. No tiene nada que ver. Exacto. Y fue un poquito así. Bueno, e incluso posgrabación, Sí, cuando acabas de grabar y lo que luego también tiene cambios de estructura también importantes y acaba por ser un tema no distinto, pero dices, uy, sí, dos versiones. exacto. Sí, porque el challenge, el reto que tenemos hoy en día por cómo se consume la música es mantener la atención del oyente. Y esto hay técnicas, o sea, no estamos reinventando la rueda para nada, porque si indagas un poco, hay maneras, como que no haya más de 4 compases sin que haya un cambio, o introducir un elemento nuevo, o incluso te diría menos, dependiendo del caso, la cadencia, el tempo, etc., o la progresión armónica, la velocidad. Pero un poquito es eso, entonces tienes que a veces meter tijera, que luego, por ejemplo, y esto nos pasa con Castov, la versión que hacemos en vivo, la introducción es mucho más larga, Sí. porque lo pide para directo, Sí. pero para en single no hubiera funcionado. Para hacer un poco el warm-up, ¿no? Del directo. Exacto, sí. ¿Y tema de videoclip, cómo está? Del single. Para The Dice Cast estamos en estos momentos, hemos hecho una especie como de playthrough en el local de ensayo, pero que va a ser complementado con una historia en paralelo, donde no saliremos nosotros, van a ser amigos, amigas, actores, y van a hacer como
en relación con lo que dice la letra del tema, para darle una cohesión y una coherencia también. Y estamos en ello, esperamos publicarlo en un mes o menos. Está a puntito, está a puntito. Sí, y tal. Ya me lo pasaréis y Tanto. lo moveré por las redes. Chicos, ¿tenéis merchan por ahí para mostrar? Uy, pues no. No, Oh, qué fallo. No no. tenemos nada, Aquí no no hay tenemos nada. nada, pero básicamente sería, lo que tenemos es como lo que llevo puesto. No sé qué dicen por aquí en los comentarios. No lo leo desde aquí, ¿eh? Eh, pero tenemos, básicamente es el escudo de la banda, es lo que tenemos de momento. Queremos trabajar, queremos hacer una primera tirada con el escudo en general, aquí en el pecho, pero sin duda queremos hacer un ejercicio creativo también para tener otros diseños. Ujú. Ujú. Gorras también nos gustaría hacer y esto. ¿Cómo fue la experiencia de el debut en Barcelona? ¡Buah! Fue brutal, Muy chula, Háblanos un fue poquito de esa experiencia. brutal. Hace, muy chula. hace poco que fue, ¿verdad? Sí, el 7 de marzo. Fue el 7 de marzo. Fue un show cortito de 30 minutos. Sí, la verdad que se hizo... Sí, Volando. la verdad es que yo he estado en muchísimas bandas desde los 15 años, pero sí que había un lapso de tiempo donde no había subido en escenario y personalmente se juntaron varias cosas. Estaba, por un lado, nervioso. Y por otro lado, esa semana no tenía la garganta bien, para nada. De hecho, llevaba días medicándome y tal. Y salí sal con lo que tienes y dalo todo e intenta hacerlo lo mejor que puedas. Y creo que el resultado fue, no podría haber pedido más para un show debut, la verdad. De hecho, hay un amigo un muy buen amigo, Carlos Folk, de la banda Bloody Kitchen, que me decía, al que le mando un saludo desde aquí también, me decía, ¿sabes que el primer concierto del primer show debut hay muchas bandas que se separan? Y digo, pues no lo sabía eso. Esperemos que no. Pero esto me lo dijo a posteriori, ¿eh? Y digo, no. La verdad es que nos unió mucho como banda, así lo pienso y creo que es... que Sí, es lo que pensamos los cuatro. Sí, porque al final es como... Es de Dice Cast, al final, ¿eh? La suerte está echada, o sea, estás en el... un poco de lo que habla, ¿no? Estás allí en la sala Blood, el show va a comenzar y no hay un paso no es un punto de no retorno, tienes que salir y estás con tus compañeros, con tus amigos y nada. Y al final, pues sales fortalecido y fue una experiencia. El problema es que es adictivo. Sí, siempre quieres más. Exacto, y ahora ya estamos pensando cuándo volvemos a tocar. Así que, y en ese punto estamos también. Sí, tenemos cosas en mente ahora. La verdad que, bueno, desde aquí hago un llamamiento a la gente que nos está viendo, si quieren ver un poco cómo fue esa experiencia, tenemos en nuestro perfil, tanto en YouTube como en Instagram, tenemos El After Movie. el aftermovie que nos hizo Carlos, que la verdad que eso resume muy bien toda la vibra que se vivió ese día. La verdad que fue todo, pues, sí, yo me lo pasé Sí. como un niño en un parque de bolas, tío. O sea, Yo tenía un poco de yuyu por el tema sintes de atrás, porque claro, como es algo automatizado, ahí sí, siendo primer show, si te vas un poco a ver cómo lo salvamos, pero al final fue todo muy fluido. Yo desde dentro lo sentí como ahí, ¡buah! Destrucción, sodomía, muerte. Sí. Y creo que tenemos muy buen directo y de cara a futuro también, con lo que tenemos pensado, sí. va a estar bien. Sí que Sí. ese día también tuve un poco de temor cuando comentaste que Renfe tuvo un problema, no sé si por Cornellá o Sí, yo la verdad que tuve una suerte brutal porque decidí no ir en coche. Dije, voy a salir pronto y ya está. Y ese mismo día hubo un pifostio del Mega 15. O Tren sea, pisó un plátano o algo. Sí, Y sí, se exacto. quedó Cornellá. Lo típico que, exacto. Algo así extraño pasó y Sí. hubo un montón de retraso. Pero yo en cuanto llegué a la estación, me subí y llegué perfecto y dije, Sí. también a mí. La verdad es que hay un fenómeno que el público no percibe y es que para la banda
media hora, en realidad es como 5 minutos. Es que fue muy rápido todo. No, no, Sí. no. Es lo de la relatividad del tiempo, ¿no? Pues ya está, y ya se ha acabado. Y dices, Fue muy fugaz. sí. Mm. Aparte que hicimos 7 temas, creo. Sí. Claro, estás a medio set list, pero realmente ya has acabado, entre comillas, y es como, joder. Sí. Y lo próximo que viene, ¿qué va a ser? ¿Vos los festivales tenéis firmado algo? Sí, ya nos gustaría, con festivales sobre todo. Creo que la táctica o la estrategia debiera ser, por supuesto, tocar con otras bandas. Ujú. En ese sentido, creemos en la hermandad y ayudarnos mutuamente, pero sin duda la exposición mayor la tendríamos en un festival. Para ello estamos a punto lo tenemos ya súper encaminado con Jenny de Vampire Productions, de aquí de España, eh, para que nos ayude Ella es una persona con muchísima experiencia, muchísimos contactos, encantadora, y que nos ayude a conseguir más directos. Eso por un lado. Por otro lado, mientras hablamos, estábamos antes aquí en el estudio con un nuevo tema que queremos publicar junto con otro. O sea, queremos hacer una publicación doble. Ya veremos si acaba siendo doble, ¿no? La idea principal o la idea inicial es que sean dos. Si no, sería para el siguiente single, ya de cara a octubre. Pero ahora, antes de verano, tenemos un nuevo tema en el que estamos trabajando. La verdad es que estamos súper entusiasmados Sí. porque combina lo que hablaba del contraste, pero yo diría en esteroides. O sea, es como una parte como muy, muy destrucción total y la otra como muy épica, grandilocuente. Sería un poquito eso. Y encontrar ese punto ha sido... Y además que a mí no es usar, pero me gusta, nosotros, el problema que tenemos, y al final es una limitación de todo músico, es que pensamos como músicos. Y la música no la hacemos para músicos, la hacemos en general, ¿eh? Hay cosas muy técnicas Sí, por ahí, o sea, en este contexto, no sé. en este contexto, para el oyente que no tiene por qué entender de música ni nada. Entonces, al final es un tema de percepción, de vibra y de que... Y en ese sentido, en casa, a mi mujer, a Mercé, me gusta decirle, oye, ¿qué te parece esto? Y además, yo la traigo al estudio, pongo algo y yo la observo. Y si veo que empieza a mover la cabeza y veo que incluso empieza a bailar, digo, vamos bien por ahí. Porque esta prueba es de oro, parece mentira. Pero si tú este ejercicio lo haces, traes a un oyente que no conoce la canción, se la pones y a los 30 segundos te empieza a hablar o te dice algo, ya has desconectado del tema. Entonces ahí ya sabes que tienes un problema de producción. Tienes que hacer algo porque, ¿sabes? Es como un poco así. Y chicos, ¿por qué creéis vosotros que vuestra música mm, tenéis más seguidores fuera que en España? Hombre, Yo creo, pega mucho más Sí. fuera del país. yo creo que aquí ha tenido mucho que ver también Lord of the Lost, sin duda, sin Sí. ninguna duda. Porque este tipo de música se consume más es Finlandia. O sea, si hacemos de hecho, voy a dar otro dato curioso. Si hacemos en Spotify for Artists, que ahí ves los oyentes y de qué países son, franjas de edad y demás, ves que es top. O sea, la ciudad que más nos escucha es Helsinki Ujú. y el país que más nos escucha es Alemania en general. Luego hay vas viendo ciudades. Y hasta que publicamos The Dice Cast, Barcelona era la ciudad número 25. Sí, sí. O sea, antes pasaban por sitios de Estados Unidos, por sitios de... Y el 25 estaba Barcelona, y en el 26 o en el 27 Madrid. Y con The Dice Cast ha subido... Se ha expandido, O sea, ha subido Barcelona, ha subido al top 5 de ciudades que dices, wow, Sí, yo creo que qué regalo. al final la Discas con un par de partes que tiene es más cercana a lo que se mueve ahora por aquí. Entonces quizá eso pues ha llamado más atención. Sí. El rollo del break y todo esto pues es más...
Exacto. Metalcore, que es lo que se lleva ahora. Sí. Sí, Sí, pero yo creo que es un tema también más estilístico al final. Esto, cuando nos escuchaban Cuatro Gatos igualmente, también donde más se escuchaba era también ahí en el... totalmente. Más por el norte, más por el centro-norte de Europa. Ahí el gótico siempre, el EDM y todo esto, siempre se escucha más por ahí. Sí, Aquí en España, de metal, lo que más llena es lo que ha dicho el Ángel. Ahora lo que pega muy fuerte es el metalcore, pero que a mi juicio no es un metalcore como el de antes, es que tiene mucha mezcla de muchas cosas, que si rap, que si rap, que si no sé qué historia. totalmente. Que a mí me lo pones y yo te digo, lo siento mucho, esto no es metalcore, ¿sabes? El metalcore es No. lo que yo escuchaba en 2007, 2008. Claro, se le llama metalcore como evolución, derivación, pero sí, Exacto. con lo que era antes no... Aquí en España se llevan muchos más, el público es mucho más o clásico o todo lo contrario a clásico. En cambio, el industrial y el gothic es algo que ha estado durante muchos años, que no puedes decir ni que es viejuno ni que es nuevo. Exacto. Aquí en España, que yo sepa, nunca ha tenido mucha pegada. Entonces, tampoco me preocupa, pero bueno. Sí. Yo soy muy clásico, ¿eh? Yo reconozco que tiro mucho por los clásicos. Pero bueno, a ver, me gusta escuchar grupos nuevos. Estoy en la onda nueva, no me quito de la onda. O sea, estoy en la tierra y vivo el momento y la tecnología es lo que vivimos. Pero los clásicos me siguen chiflando, vamos. Claro. Los clásicos de los 90 es algo que, sonidos que verdaderamente me marcaron en la mente y me quedaron ahí clavados. O sea, esos Carcass con Hellwall o esos Death vamos, que yo me he tragado hasta la historia y todo de esas bandas, ¿no? Totalmente. En Tombed, que para mí fue... Death metal, eres death metalero, ¿no? Bueno, sí, fueron mis inicios, pero bueno, bebo mucho de todo también, ¿eh? Pero sí soy metalero, sí, me gusta mucho. Bueno, empecé ahí el metal y bueno, que el metal verdaderamente es una fusión de todo, ¿eh? Sí, exacto. Yo entiendo muy bien lo que dices, Valentín, porque yo desde bandas como Queen que marcaron un antes y un después. Y cómo es lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo haces tuya esa música en tu día a día, en tus vivencias. Me pasó con Queen, me pasó con Soundgarden. Soy un fan de Chris Cornell, de todo lo que hizo, tanto en solitario como con Audioslave, Temple of the Dog. Entonces, conseguir eso realmente es difícil y es lo más bonito. Yo, como carta a los Reyes Magos, y les decía a los chicos al principio, mi objetivo con este proyecto, con Status of the Dark, sería convertirte en la banda sonora de la vida de muchas personas, ¿no? Y esto que, dicho así poético, queda bonito, o puede quedar cursi. Al final, el propósito es incorporar tu música en la vida de las personas, ¿no? Que se sientan identificadas. Y es justo lo que comentabas tú ahora. Tu banda sonora, la banda sonora de tu vida, fueron esas bandas, ¿no? Que te marcaron tanto. Entonces yo creo que esto es el objetivo. Por eso el primer comentario de aquella persona amiga, hoy en día es amiga, de Escocia, fue como, wow, ella ha incorporado, ha sido la banda sonora de su vida en este momento y eso es genial. O sea, Sí. Chicos, vamos a hacer una pausa y continuamos, ¿vale? y tanto. Que llevamos 45 minutos, ¿eh? Perfecto. Hasta ahora. Hasta ahora.